La ética es una disciplina que tiene como rol importante estudiar el comportamiento humano y la moral. Esta disciplina tiene su origen en la antigua Grecia, teniendo como mayor exponente a Sócrates, quien tuvo como objetivo principal educar al hombre para que vaya en busca del bien, y qué mejor bien que el de la justicia. La finalidad que tiene la ética es de orientar al ser humano a poder actuar correctamente en la vida. Cada persona tiene derecho a buscar la excelencia y para ello debe tener la facultad de emplear su propio criterio, priorizar los valores y deberes que tiene cada uno consigo mismo y trabajar de manera adecuada reflejando la moral y las buenas acciones. Relación entre la ética y la moral. Se define en una sola palabra, costumbres, puesto que la ética es la fundamentación de la moral. La moral es un conjunto de costumbres que armonizan la sociedad y la ética tiene la responsabilidad de estudiar estos comportamientos. La ética profesional se basa en una serie de reglas y principios que todo profesional debe cumplir, utilizando su propio criterio, respetando su vocación, dado que esta es fundamental para cualquier individuo que desee tener una buena formación laboral. La ética y el periodismo. Esta profesión tiene la responsabilidad de brindar información verdadera. Hoy en día el periodismo televisivo se ha enfocado en vender noticias, las cuales en muchos casos hieren la sensibilidad de las personas, como por ejemplo noticias de accidentes, crímenes, entre otros hechos. Un periodista debe tener el respeto por las personas y su intimidad, tomándose en cuenta el verdadero sentido de esta profesión. En la India, una protesta estudiantil se convirtió en una candente tragedia. En su protesta, estos jóvenes intentaban quemar este muñeco, pero no calcularon que al hacerlo, el fuego correría por la gasolina hasta el frasco que uno de ellos sostenía y que sin querer, por la desesperación, roció a sus compañeros, quemando a varios de ellos. Cuando hablamos de periodismo de calidad y ética profesional, hablamos de la autorregulación que debe hacerse a sí mismo cada individuo que ejerza la profesión del periodismo. Como diría Kant, ética es ser legislador de sí mismo. Por su parte, podemos decir que la ética siempre debe seguir al periodismo. Esta debe ser perenne, no solo en ocasiones específicas, sino debe ser parte del modus operandi de todo periodista. Si no hay ética, simplemente no hay periodismo de calidad. Sin embargo, ser ético es una decisión personal, porque la ética no tiene nada que ver con la ley. La ética, como diría Javier Darío Restrepo, no se puede definir, ya que abarca distintos conceptos y distintas aristas. Pero se podría decir en pocas palabras que la ética es una sabiduría que conlleva a un sentimiento sobre lo que es justo y lo que no lo es. Para profundizar nuestro aprendizaje, entrevistamos al periodista y director fundador de la agencia de noticias regional Inforregión, Manuel Boluarte Carvajal, quien en la actualidad desempeña el cargo de Director General de Comunicaciones e Imagen Institucional en el Ministerio del Interior. El señor Boluarte Carvajal ha realizado labores de periodista y comunicador social. Ha sido miembro de la Junta Directiva del Consejo de la Prensa Peruana. Ha sido vicepresidente en Perú de la Sociedad Interamericana de Prensa en el capítulo de Libertad y Expresión. Y también ha sido miembro de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Lima. Por ser director de una agencia de noticias, ha participado además en la elaboración de diversos códigos de ética de periodistas, como por ejemplo el de Calandria, para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En realidad yo he sido miembro de la Junta Directiva del Consejo de la Prensa Peruana y he sido vicepresidente de la Perú, de la Sociedad Interamericana de Prensa, en el capítulo de Libertad de Expresión. Y también he sido miembro de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas del Perú de Lima. Entonces, y también por haber sido director fundador de la agencia de noticias Inforregión, he participado en unos talleres de elaboración de códigos de ética para medios de comunicación, con Calandria, que nos pedía el MTC. No, yo estoy en contra de regular a los medios de comunicación o condicionarlos de alguna manera a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que gozar
plenamente de libertad, de ejercerse el derecho constitucional que tenemos de libertad de opinión, de expresión, de prensa, de comunicaciones. Y lo que sí estoy a favor es que los medios tengan sus códigos de ética y que ellos mismos se autorregulen. El Consejo de la Prensa Peruana, que agrupa los principales medios de comunicación del país, por ejemplo, tiene un tribunal de ética y funciona muy bien, y más bien lo que tenemos que hacer es que promover en los ciudadanos a que ejerzan ese derecho de poder hacer sus denuncias, sus quejas al Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas del Perú. Y cuando son medios radiales, por ejemplo, el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones exige que ellos tengan su código de ética y respeten su código de ética. Hay que utilizar esos mecanismos. Generalmente, cuando el Consejo de la Prensa Peruana emite un fallo, su Tribunal de Ética, los medios consorciados sí están obligados a cumplirlo y lo cumplen. No todos los medios están asociados al Consejo de la Prensa y no todas las faltas supuestas a la ética periodística se denuncian. Es probable que nosotros veamos cotidianamente en la televisión, sobre todo, algunas faltas a la ética, algunas sobreexposiciones de imágenes duras en horarios de repente no permitidos, ¿no? Pero el problema es que no los denuncian. Si no hay denuncias referidas a esas faltas de ética, entonces es difícil poder decir no se está cumpliendo o si se está cumpliendo los códigos de ética de determinados medios de comunicación. Sí, ahora, creo que hay no solamente autorregulación, sino creo que ya es una autoobligación. Ya casi prácticamente los medios de comunicación principales, los serios, sí están comprometidos y se someten voluntariamente a cumplir esos códigos de ética, que incluso en muchos de ellos, en el caso de la agencia que yo trabajé, fue elaborado por los propios periodistas, no solamente el director, el editor, el dueño del medio de comunicación o de la agencia, sino también los propios periodistas corresponsales que trabajan en las regiones del interior del país, que valga precisar lugares donde más se vulnera la ética periodística, ¿no? Entonces eso me parece que es algo importante, y también creo, y muy poca gente conoce, sabe, es que el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también casi obliga a los medios de comunicación regionales, sobre todo radiales, a que tengan un código de ética, y si faltan a ella, es probable que tengan problemas para renovar su licencia y funcionamiento. No te olvides que la radio y la televisión tienen licencias, autorizaciones por determinado periodo de años, y eso el Estado les renueva siempre y cuando cumplan con determinados requisitos. Que yo no creo que se respetan los códigos de ética. Yo creo que los medios que están sometidos al código de ética, y si hay denuncias sobre ellas, están obligados a rectificarse o tratar de cuidarse y no cometer faltas a la ética periodística. Indudablemente, en la mayoría de medios de comunicación, sobre todo al interior del país, la falta ética es recurrente, es permanente. Hay muchos medios de comunicación que incluso utilizan el medio de comunicación o el programa periodístico para chantaje, para extorsión a las autoridades locales o algunas empresas privadas, o a veces hay programas de televisión o de radio, programas periodísticos que van de la mano con el chantaje para obtener publicidad o prebendas. Entonces, eso es una falta ética gravísima, ¿no? Te estoy hablando de cosas más serias, como la sobreexposición a la intimidad privada, violación a la intimidad privada de muchos personajes, incluso no públicos. Entonces, por eso existen auditorías y eso está bien y es saludable. Yo creo que lo que necesitamos es una acción, una mayor participación ciudadana, una mayor acción del ciudadano a ejercer su derecho ante los medios de comunicación. Permanente. O sea, yo soy un servidor público ahora acá en el Ministerio del Interior y tengo, por ende, soy fiscalizado en cada opinión, actuación, o podría decir incluso actividad privada. Tengo que, por ejemplo, ser muy escrupuloso en los usos de los recursos públicos que hay aquí en el Ministerio. Tengo que ser muy escrupuloso en las informaciones que se brindan. Tienen que ser veraces, objetivas,
se tiene que transmitir lo que se gestiona y no hacer propaganda o publicidad sin contenido. Por eso sí, estamos sometidos todos los años incluso a hacer una declaración jurada de ingresos. La finalidad que tiene la ética es de orientar al ser humano a poder actuar correctamente en la vida. Cada persona tiene derecho a buscar la excelencia y para ello debe tener la facultad de emplear su propio criterio, priorizar los valores y deberes que tiene cada uno consigo mismo y trabajar de manera adecuada reflejando la moral y las buenas acciones. Relación entre la ética y la moral. Se define en una sola palabra, costumbres, puesto que la ética es la fundamentación de la moral. La moral es un conjunto de costumbres que armonizan la sociedad y la ética tiene la responsabilidad de estudiar estos comportamientos. La ética profesional se basa en una serie de reglas y principios que todo profesional debe cumplir, utilizando su propio criterio, respetando su vocación, dado que esta es fundamental para cualquier individuo que desee tener una buena formación laboral. La ética y el periodismo. Esta profesión tiene la responsabilidad de brindar información verdadera. Hoy en día, el periodismo televisivo se ha enfocado en vender noticias, las cuales en muchos casos hieren la sensibilidad de las personas, como por ejemplo noticias de accidentes, crímenes, entre otros hechos. Un periodista debe tener el respeto por las personas y su intimidad, tomándose en cuenta el verdadero sentido de esta profesión. En la India, una protesta estudiantil se convirtió en una candente tragedia. En su protesta, estos jóvenes intentaban quemar este muñeco, pero no calcularon que al hacerlo, el fuego correría por la gasolina hasta el frasco que uno de ellos sostenía y que sin querer, por la desesperación, roció a sus compañeros, quemando a varios de ellos. Cuando hablamos de periodismo de calidad y ética profesional, hablamos de la autorregulación que debe hacerse a sí mismo cada individuo que ejerza la profesión del periodismo. Como diría Kant, ética es ser legislador de sí mismo. Por su parte, podemos decir que la ética siempre debe seguir al periodismo. Esta debe ser perenne, no solo en ocasiones específicas, sino debe ser parte del modus operandi de todo periodista. Si no hay ética, simplemente no hay periodismo de calidad. Sin embargo, ser ético es una decisión personal, porque la ética no tiene nada que ver con la ley. La ética, como diría Javier Darío Restrepo, no se puede definir, ya que abarca distintos conceptos y distintas aristas. Pero se podría decir en pocas palabras que la ética es una sabiduría que conlleva a un sentimiento sobre lo que es justo y lo que no lo es. Para profundizar nuestro aprendizaje, entrevistamos al periodista y director fundador de la agencia de noticias regional Inforegión, Manuel Boluarte Carvajal, quien en la actualidad desempeña el cargo de Director General de Comunicaciones e Imagen Institucional en el Ministerio del Interior. El señor Boluarte Carvajal ha realizado labores de periodista y comunicador social. Ha sido miembro de la Junta Directiva del Consejo de la Prensa Peruana. Ha sido vicepresidente en Perú de la Sociedad Interamericana de Prensa en el capítulo de Libertad y Expresión. Y también ha sido miembro de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Lima. Por ser director de una agencia de noticias, ha participado además en la elaboración de diversos códigos de ética de periodistas, como por ejemplo el de Calandria, para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En realidad yo he sido miembro de la Junta Directiva del Consejo de la Prensa Peruana y he sido vicepresidente de la Perú, de la Sociedad Interamericana de Prensa, en el capítulo de Libertad de Expresión.
y también he sido miembro de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas del Perú de Lima. Entonces, y también por haber sido director fundador de la agencia de noticias Inforegión, he participado en unos talleres de elaboración de códigos de ética para medios de comunicación, con Calandria, que nos pedía el MTC. No, yo estoy en contra de regular a los medios de comunicación o condicionarlos de alguna manera a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que gozar plenamente de libertad, de ejercerse el derecho constitucional que tenemos de libertad de opinión, de expresión, de prensa, de comunicaciones. Y lo que sí estoy a favor es que los medios tengan sus códigos de ética y que ellos mismos se autorregulen. El Consejo de la Prensa Peruana, que agrupa los principales medios de comunicación del país, por ejemplo, tiene un tribunal de ética y funciona muy bien, y más bien lo que tenemos que hacer es que promover en los ciudadanos a que ejerzan ese derecho de poder hacer sus denuncias, sus quejas al Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas del Perú. Y cuando son medios radiales, por ejemplo, el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones exige que ellos tengan su código de ética y respeten su código de ética. Hay que utilizar esos mecanismos. Generalmente, cuando el Consejo de la Prensa Peruana emite un fallo sobre el Tribunal de Ética, los medios consorciados sí están obligados a cumplirlo y lo cumplen. No todos los medios están asociados al Consejo de la Prensa y no todas las faltas supuestas a la ética periodística se denuncian. Es probable que nosotros veamos cotidianamente en la televisión, sobre todo, algunas faltas a la ética, algunas sobreexposiciones de imágenes duras en horarios de repente no permitidos, ¿no? Pero el problema es que no los denuncian. Si no hay denuncias referidas a esas faltas de ética, entonces es difícil poder decir no se está cumpliendo o si se está cumpliendo los códigos de ética de determinados medios de comunicación. Sí, ahora, creo que hay no solamente autoobligación, sino creo que ya es una autoobligación. Ya casi prácticamente los medios de comunicación principales, los serios, sí están comprometidos y se someten voluntariamente a cumplir esos códigos de ética, que incluso en muchos de ellos, el caso de la agencia que yo trabajé, fue elaborado por los propios periodistas, no solamente el director, el editor, el dueño del medio de comunicación o de la agencia, sino también los propios periodistas corresponsales que trabajan en las regiones del interior del país, que valga a precisar lugares donde más se vulnera la ética periodística, ¿no? Entonces eso me parece que es algo importante, y también creo, y muy poca gente conoce, sabe, es que el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también casi obliga a los medios de comunicación regionales, sobre todo radiales, a que tengan un código de ética. Y si faltan a ella, es probable que tengan problemas para renovar su licencia y funcionamiento. No te olvides que la radio y la televisión tienen licencias, autorizaciones por determinado periodo de años, y eso el Estado les renueva siempre y cuando cumplan con determinados requisitos. Y que yo no creo que se respetan los códigos de ética. Yo creo que los medios que están sometidos al código de ética, y si hay denuncias sobre ellas, están obligados a rectificarse o tratar de cuidarse y no cometer faltas a la ética periodística. Indudablemente, la mayoría de medios de comunicación, sobre todo al interior del país, la falta ética es recurrente, es permanente. Hay muchos medios de comunicación que incluso utilizan el medio de comunicación o el programa periodístico para chantaje, para extorsión a las autoridades locales o algunas empresas privadas. O a veces hay programas de televisión o de radio, programas periodísticos que van de la mano con el chantaje para tener publicidad o prebendas. Entonces, eso es una falta ética gravísima, ¿no? Te estoy hablando de cosas más serias, como la sobreexposición a la intimidad privada, violación a la intimidad privada de muchos personajes, incluso no públicos. Entonces, por eso existen auditorías y eso está bien y es saludable. Yo creo que lo que necesitamos es una acción, una mayor participación ciudadana, una mayor acción del ciudadano a ejercer su derecho ante los medios de comunicación. Permanente. O sea, yo soy un servidor público ahora acá en el Ministerio del Interior.
y tengo, por ende, soy fiscalizado en cada opinión, actuación, o podría decir incluso actividad privada. Tengo que, por ejemplo, ser muy escrupuloso en los usos de los recursos públicos que hay aquí en el Ministerio. Tengo que ser muy escrupuloso en las informaciones que se brindan. Tienen que ser veraces, objetivas, se tiene que transmitir lo que se gestiona y no hacer propaganda o publicidad sin contenido. Eso sí, estamos todos los años incluso hacer una declaración jurada de ingresos.